La muerte es una parte innegable de la experiencia humana y es algo que todos enfrentaremos eventualmente. Al aceptar la realidad de la muerte, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario y encontrar paz ante la pérdida. En el estoicismo, la aceptación de lo inevitable es un concepto fundamental. Es mejor vencer nuestro dolor que engañarlo, porque si se ha retirado simplemente seducido por los placeres y las preocupaciones, vuelve a levantarse y desde su mismo respiro cobra fuerza para atacarnos. Pero el dolor vencido por la razón se calma para siempre. Por lo tanto, no voy a prescribirte esos remedios que sé que muchas personas han usado, que te divierten o alegran con un viaje largo o placentero al extranjero, o que dedicas mucho tiempo a revisar cuidadosamente tus cuentas y administrar tu patrimonio, o estar constantemente involucrado en alguna actividad nueva. Todas esas cosas ayudan solo por un corto tiempo, no curan el dolor, sino que lo obstaculizan. Pero prefiero ponerle fin a distraerlo. Séneca. Aceptación de lo inevitable. La aceptación de lo inevitable es una sabiduría profunda que muchos eluden, pero quienes la abrazan encuentran consuelo ante los desafíos más desgarradores de la vida, como la muerte de un ser querido. La muerte no es una aberración cruel, sino una parte intrínseca de la danza cósmica, entretejida en el tejido mismo de la existencia. Todo lo que surge inevitablemente desaparece, porque la impermanencia es la única constante en este universo en constante cambio. Los antiguos estoicos entendieron profundamente esta verdad, y su filosofía ofrece un potente antídoto a la angustia existencial que a menudo acompaña a la pérdida. Enseñaron el concepto de amor fati, un amor por el propio destino, que nos insta a aceptar de todo corazón las circunstancias que nos sobrevienen, reconociendo que están fuera de nuestro control. Al resistir o despotricar contra lo inevitable, solo agravamos nuestro sufrimiento. Pero al aceptar lo que no se puede cambiar con ecuanimidad y gracia, nos liberamos de las cadenas de una resistencia inútil. Esto no quiere decir que el dolor deba reprimirse o negarse. El duelo es una respuesta natural y necesaria a la pérdida, un testimonio de la profundidad de nuestro amor y conexión. Llorar es honrar el profundo impacto que nuestros seres queridos han tenido en nuestras vidas y liberar la angustia de la separación. Sin embargo, incluso mientras navegamos por las turbulentas aguas del dolor, podemos encontrar consuelo en el conocimiento de que la muerte no es una negación de la vida, sino una transformación, un regreso al vasto océano de la existencia del que todos surgimos. Desde este punto de vista, la muerte de un ser querido puede verse como un profundo recordatorio del valor de la vida misma, un llamado a saborear cada momento fugaz y valorar las relaciones que impregnan nuestra existencia de significado y belleza, porque es en la naturaleza efímera de todas las cosas donde su valor aumenta paradójicamente, como los tonos brillantes de una puesta de sol que nos dejan sin aliento precisamente por su fugacidad. Aceptar lo inevitable no es sucumbir al fatalismo o la resignación, sino cultivar una reverencia por el gran misterio de la existencia y alinearse con los ritmos inexorables del cosmos. Es reconocer que nuestros seres queridos, aunque hayan fallecido físicamente, simplemente han sufrido una transformación, y su esencia está tejida para siempre en el tapiz de la vida, haciendo eco en nuestros recuerdos, nuestras acciones y nuestro ser mismo. Aprecia los recuerdos y las virtudes. Perder a un ser querido es uno de los mayores desafíos de la vida, pero dentro de esa pérdida existe la oportunidad de atesorar los hermosos recuerdos y las virtudes que lo hicieron tan especial. En lo más profundo del dolor, puede ser fácil dejarse consumir por el dolor de su ausencia, pero al cambiar nuestro enfoque hacia los aspectos positivos de su vida y la marca indeleble que dejaron en el mundo, podemos encontrar consuelo y un camino hacia adelante. Tómese el tiempo para reflexionar sobre los momentos cálidos y alegres que compartió con su ser querido. Quizás fue una risa contagiosa que podría alegrar cualquier habitación, un chiste interno peculiar que solo ustedes dos entendían o una pasión compartida que los acercó más.
Estos recuerdos son regalos preciosos que nunca podrás quitarte, y al revisitarlos en tu mente, mantienes vivo su espíritu dentro de ti. Más importante aún, considere las virtudes que definieron el carácter de su ser querido, las cualidades que lo hicieron verdaderamente excepcional. Podría ser su inquebrantable bondad, su firme integridad, su creatividad ilimitada o su inquebrantable resistencia ante la adversidad. Estas virtudes no eran meros rasgos fugaces, sino más bien la encarnación de quienes eran en esencia. Mientras estás de duelo, haz un esfuerzo consciente para celebrar y emular estas virtudes en tu propia vida. Si su ser querido era conocido por su generosidad, retribuya realizando actos de bondad en su honor. Si fueron un faro de valentía, saca fuerza de su ejemplo a la hora de afrontar tus propios desafíos. Al encarnar sus cualidades más admirables, no solo mantienes vivo su espíritu, sino que también te elevas a ti mismo y a quienes te rodean. Este proceso no se trata de deificar a tu ser querido o ignorar sus defectos, porque todos somos seres imperfectos. Más bien, se trata de destilar la esencia de lo que los hizo verdaderamente extraordinarios y utilizarla como guía para navegar su propio viaje. Al hacerlo, creas un legado vivo que trasciende su presencia física, permitiendo que su impacto se extienda hacia afuera, tocando las vidas de otros de maneras profundas e inesperadas. Apreciar los recuerdos y las virtudes no es un acto de negación ni una forma de evitar el dolor de la pérdida. Es una elección consciente honrar el profundo regalo que representa la vida de su ser querido y llevar adelante ese regalo con dignidad, gracia y propósito. Al final, es un testimonio del poder duradero del amor, un amor que trasciende los límites de la vida y la muerte y transforma el dolor en una celebración de todo lo bueno, verdadero y hermoso. Concéntrate en lo que puedes controlar. Cuando las implacables olas de dolor chocan contra nosotros, podemos sentir como si el mundo hubiera sido barrido bajo nuestros pies, dejándonos a la deriva en un mar turbulento de emociones. En esos momentos, la tentación de rendirse a la desesperación puede resultar abrumadora. ¿Qué fuerza podría domar la tempestad de la pérdida? Sin embargo, es precisamente en estas horas más oscuras cuando debemos volver la mirada hacia adentro, hacia el dominio donde reside nuestro verdadero poder, el reino de nuestros propios pensamientos, acciones y respuestas. Si bien la pérdida de un ser querido es una circunstancia que escapa a nuestro control, la forma en que elegimos afrontar sus consecuencias sigue estando firmemente a nuestro alcance. Es una elección sagrada, un acto desafiante de autodeterminación frente a las corrientes inexorables de la vida. No podemos controlar las mareas del destino, pero podemos trazar nuestro rumbo a través de ellas, guiados por la luz inquebrantable de nuestra propia agencia. Nuestros pensamientos se convierten en nuestros aliados más poderosos o nuestros enemigos más formidables. Podemos rendirnos a la espiral de la desesperación, permitiendo que nuestra mente se fije en lo que nos han quitado, o podemos cultivar conscientemente una mentalidad de resiliencia, gratitud y esperanza. Al cambiar nuestra perspectiva, recuperamos nuestro poder, transformando el dolor de un peso aplastante en un catalizador para el crecimiento y la renovación. Nuestras acciones también son un terreno fértil para la curación y el propósito. Podemos optar por retirarnos de la vida, paralizados por el dolor, o podemos honrar el legado de nuestro ser querido, involucrándonos plenamente en el momento presente, volcando nuestra energía en actividades que elevan y enriquecen las vidas de los demás. Cada acto de bondad, cada momento de servicio, se convierte en un tributo a aquel que hemos perdido, un testimonio del poder duradero del amor para trascender incluso las barreras más formidables. ¿Permitiremos que el dolor nos consuma o lo enfrentaremos con coraje, gracia y determinación de seguir adelante? La elección es nuestra, y al tomarla, no solo moldeamos nuestro propio destino, sino que también inspiramos a quienes nos rodean con la resiliencia del espíritu humano. Centrarse en lo que podemos controlar no es negar el dolor ni disminuir la pérdida. Más bien,
es un reconocimiento de nuestra fuerza y agencia innatas frente a los desafíos más formidables de la vida. Es un reconocimiento de que, si bien las mareas del destino pueden barrer nuestro equilibrio, el faro de nuestra voluntad permanece firme, guiándonos hacia las costas de la curación y la renovación. Al final, la verdadera medida de nuestro carácter no se encuentra en las circunstancias que nos sobrevienen, sino en cómo elegimos responder a ellas. Y después de una pérdida, esa elección se convierte en una responsabilidad sagrada, un llamado a honrar la memoria de aquellos a quienes hemos amado viviendo plena, valientemente y con un propósito inquebrantable. Reconoce tus emociones. El duelo es una experiencia profundamente personal y profunda, que toca el centro mismo de nuestro ser. Después de una pérdida, una avalancha de emociones puede abrumarnos: tristeza, ira, culpa y una infinidad de otros sentimientos que pueden parecer incomprensibles por su intensidad. Es un proceso natural y necesario, un testimonio de la profundidad de nuestro amor y conexión con quien hemos perdido. Sin embargo, en nuestra búsqueda de consuelo y sabiduría, podemos sentirnos tentados a abrazar la noción de que la verdadera fuerza reside en suprimir o negar estas emociones. La filosofía estoica, con su énfasis en la razón y el autocontrol, a veces puede malinterpretarse como un llamado a reprimir o negar nuestros sentimientos por completo. Sin embargo, esto sería un grave malentendido de las enseñanzas estoicas. Los estoicos no abogaban por la supresión de las emociones, sino más bien por el cultivo de una comprensión más profunda de su naturaleza y nuestra relación con ellas. Reconocieron que las emociones son inherentes a la experiencia humana y que no son las emociones en sí mismas las que nos perturban, sino nuestros juicios y reacciones ante ellas. Abrazar verdaderamente el camino estoico no es negar ni reprimir nuestro dolor, sino reconocerlo con valentía y claridad. Es reconocer que la angustia que sentimos es una respuesta natural a la pérdida de un ser querido y honrar ese dolor sin permitir que nos consuma por completo. Es sentarse con la incomodidad, sentir el peso del dolor y, sin embargo, reconocer también que estas emociones, como todas las cosas en la vida, son transitorias y en constante cambio. De esta manera, podemos permitirnos lamentarnos sin dejarnos consumir por ello. Podemos abrazar todo el espectro de nuestras emociones, reconociendo su presencia sin ser definidos por ellas. Tal como enseñaron los estoicos, no son las emociones en sí mismas las que determinan nuestro bienestar, sino nuestra capacidad para responder a ellas con sabiduría y ecuanimidad. Este proceso no es de indiferencia estoica, sino más bien de profunda autoconciencia y autocompasión. Es un reconocimiento de que no somos meros recipientes para nuestras emociones, sino seres conscientes con la capacidad de observarlas, comprenderlas y, en última instancia, trascenderlas. Y al hacerlo, honramos no solo la memoria de nuestros seres queridos, sino también la profundidad y complejidad de nuestra propia humanidad. Por lo tanto, no rehuyamos las emociones naturales que surgen de la pérdida, sino más bien abrácelas con el corazón abierto y la mente clara. Permitámonos lamentarnos y derramar las lágrimas que tantas veces son la expresión más pura del amor. Y al hacerlo, cultivemos también la sabiduría para reconocer que estas emociones, aunque poderosas, no son más que visitantes temporales en el paisaje siempre cambiante de nuestras vidas. Practica la atención plena. Después de una pérdida profunda, nuestra mente puede convertirse en una tempestad de pensamientos y emociones, sacudiéndonos como un barco a la deriva en un mar turbulento. Es en estos momentos cuando la práctica de la atención plena se convierte en un faro que nos guía hacia las orillas estables de la presencia y la aceptación. La atención plena nos invita a salir de la vorágine de la rumia y a la quietud del momento presente. Es una elección consciente desconectarse de los interminables bucles de ¿qué pasaría si? Y si tan solo, que tan a menudo exacerban nuestro sufrimiento, y en cambio, dirigir nuestra atención hacia la experiencia directa de lo que se está desarrollando aquí y ahora.
Esto no quiere decir que debamos negar o suprimir el dolor del duelo. De hecho, la atención plena nos pide que hagamos todo lo contrario. Es un acto radical de autocompasión, una invitación a abrazar todo el espectro de nuestras emociones sin juzgar ni resistir. Porque es en el intento de alejar o controlar nuestro dolor que tan a menudo nos enredamos en sus garras, como un nadador atrapado en una corriente revuelta, agotándonos en una lucha inútil. La atención plena, por otro lado, nos ofrece un camino diferente, uno de conciencia, aceptación y, en última instancia, transformación. Nos pide que afrontemos cada ola de dolor, cada punzada de angustia, con un corazón abierto y curioso, sin aferrarnos ni rechazarlo, sino simplemente permitiéndole surgir, alcanzar su punto máximo y eventualmente disminuir, como deben hacer todas las cosas. Al hacerlo, llegamos a reconocer que el dolor no es un estado permanente, sino más bien un visitante transitorio en el paisaje siempre cambiante de nuestra experiencia. Comenzamos a ver que nuestro sufrimiento no es una realidad inmutable, sino un proceso dinámico, que evoluciona y cambia constantemente con cada respiración, cada latido del corazón y cada momento de presencia consciente. No se trata de disminuir la profundidad o intensidad de nuestro dolor, sino más bien de reconocerlo como una parte natural y necesaria del proceso de curación. Porque así como una herida debe ser limpiada y atendida antes de que pueda sanar, también debemos permitirnos experimentar plenamente el dolor de la pérdida, sin juicio ni resistencia, para encontrar el camino hacia la plenitud y la renovación. A medida que cultivamos esta conciencia del momento presente, es posible que también apreciemos la belleza fugaz que nos rodea, el calor del sol en nuestro rostro, la melodía del canto de los pájaros, la simple alegría de respirar profundamente. Estos momentos de presencia se convierten en anclas que nos recuerdan que incluso en lo más profundo del dolor, la vida continúa desarrollándose con todas sus maravillas y complejidad. La práctica de la atención plena no es una panacea ni una solución rápida para el dolor del duelo, sino más bien un compañero amable y compasivo en el viaje. Es una forma de ser que nos permite navegar por las aguas de la pérdida con gracia y resiliencia, sin aferrarnos al pasado ni proyectarnos ansiosamente hacia el futuro, sino simplemente descansar en el momento presente en constante desarrollo. Y al hacerlo, podemos descubrir que nuestro dolor, que alguna vez fue una tempestad que amenazaba con volcarnos, se convierte en un océano vasto e insondable, cuyas profundidades son ricas en belleza, sabiduría y el profundo misterio de lo que significa ser plenamente humano. Encuentra significado y propósito. El dolor de la pérdida puede resultar abrumador, pero también es un duro recordatorio de la fragilidad y el valor de la vida misma. Es una llamada de atención que nos desafía a afrontar las preguntas fundamentales de nuestra existencia. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Cómo queremos dejar nuestra huella en este mundo? Y quizás lo más importante, ¿cómo podemos honrar la memoria de nuestros seres queridos de una manera que no solo alivie nuestra angustia, sino que también eleve y enriquezca las vidas de quienes nos rodean? Las respuestas a estas preguntas serán tan únicas como las personas que las busquen, porque cada uno de nosotros debe forjar su propio camino a través del crisol del dolor. Para algunos, el significado puede encontrarse en el acto de preservar y compartir las historias, los valores y la sabiduría impartidos por sus seres queridos, una forma de garantizar que su legado continúe extendiéndose hacia afuera, tocando las vidas de otros de maneras profundas e inesperadas. Para otros, el camino hacia el significado puede residir en la redirección de su energía y pasión hacia causas o esfuerzos que tienen un significado profundo, una forma de canalizar la intensidad de sus emociones en un cambio positivo, y así transformar su dolor en una fuerza para el bien. Incluso otros pueden encontrar consuelo y propósito en el simple acto de servicio, extender una mano compasiva a aquellos que también están navegando por las turbulentas aguas de la pérdida y ofrecerles un amable recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, no estamos solos.
Independientemente de la forma que adopte, la búsqueda de significado frente a la pérdida es un acto radical de desafío contra las fuerzas de la desesperación y la desesperanza. Es una declaración de que nuestras vidas y las vidas de aquellos a quienes hemos amado están imbuidas de un profundo significado, y que incluso en lo más profundo del dolor tenemos el poder de dar forma a nuestras propias narrativas y forjar un legado que trasciende los límites de nuestra propia vida. Existencia. Al hacerlo, no solo honramos la memoria de nuestros seres queridos, sino que también afirmamos la dignidad y la resiliencia inherentes del espíritu humano, un espíritu que puede encontrar fuerza y propósito incluso en las noches más oscuras y que, en última instancia, puede emerger de las profundidades del dolor con un renovado sentido de propósito. Busque consuelo en la naturaleza, encontrando paz y perspectiva en su belleza. Es en estos momentos cuando el consuelo de la naturaleza puede convertirse en un salvavidas, un suave recordatorio de los ciclos duraderos de vida, muerte y renovación que se han desarrollado desde el principio de los tiempos. Porque al abrazar el mundo natural, nos enfrentamos a una sabiduría mucho más antigua y profunda que nuestra propia existencia fugaz. Una sabiduría que nos susurra a través del susurro de las hojas, el murmullo de los arroyos y el vasto y eterno barrido de las aguas. Los cielos arriba. Entrar en los brazos de la naturaleza es reconectarnos con algo intrínseco y elemental dentro de nosotros, algo que trasciende los límites de nuestras experiencias individuales y nos ancla en el tapiz más amplio de la existencia. Es un recordatorio de que incluso cuando lloramos la pérdida de un ser querido, la vida continúa desarrollándose con toda su belleza y complejidad, eterna y en constante cambio. Mientras nos sumergimos en la tranquilidad de un bosque moteado de sol o contemplamos la majestuosidad de un pico nevado, podemos sentirnos invadidos por una sensación de asombro y asombro, emociones que, por un momento, trascienden los límites de nuestro dolor y nos recuerdan el profundo misterio y la belleza que impregnan el universo. En estos momentos, nuestro dolor no desaparece, sino que encuentra contexto y perspectiva dentro de los grandes ciclos de vida y muerte que se han desarrollado desde tiempos inmemoriales. Llegamos a comprender que nuestra pérdida, aunque profundamente personal, no es más que un hilo en el vasto tapiz de la existencia, tejido en el tejido mismo del cosmos. Además, a medida que nos sintonizamos con los ritmos y patrones del mundo natural, podemos encontrarnos sacando fuerza y resiliencia de su constancia inquebrantable. Las estaciones cambian, las mareas suben y bajan, y las estrellas continúan brillando en su danza celestial, recordándonos que incluso frente a nuestros dolores más profundos, el universo perdura, en constante cambio y sin embargo, siempre constante. Es en esta comprensión que podemos encontrar consuelo e incluso un sentido de propósito sagrado. Porque así como los ciclos de la naturaleza están marcados por periodos de muerte y letargo, también prometen el inevitable retorno de la vida y el crecimiento. Y en nuestras propias vidas podemos llegar a ver nuestro dolor no como un destino final, sino como una fase necesaria en el camino hacia la curación y la renovación. Ante la pérdida profunda de un ser querido, afrontarla y encontrar consuelo requiere adoptar varias enseñanzas de sabiduría. Acepta con ecuanimidad la inevitabilidad de la muerte como parte del viaje de la vida. Aprecia los gratos recuerdos y las virtudes ejemplares como legado vivo. Concéntrate en lo que puedes controlar, tus pensamientos, acciones y respuestas. Permítase experimentar y procesar plenamente las emociones naturales del duelo de forma consciente. Fomenta la gratitud por el tiempo que compartiste y mantén la perspectiva. Busque significado, propósito y crecimiento, honrando su memoria o redirigiendo su energía positivamente. Y finalmente, sumérgete en la paz y la renovación cíclica de la naturaleza para ganar perspectiva y fuerza. Al integrar estas perspectivas, puedes navegar por las turbulentas aguas del dolor con resiliencia
emergiendo con una apreciación renovada del valor y la impermanencia de la vida misma. Espero que reflexionar sobre estos temas te proporcione algo de consuelo. Y si estas palabras te parecieron significativas, sería un honor para mí que te gustara y te suscribieras a este canal para respaldar más contenido que explore la profunda sabiduría de la vida.